Y bueno, o sea, no sé si los 2 tuvieron la clase pasada, me parece que sí. Y, bueno, vimos un poco el programa, ¿cierto?, en el momento y cómo íbamos a trabajar en general. Y ahora, ¿cierto?, nos toca ver lo que es ya la primera unidad, en partir con la primera unidad y dentro de esa primera unidad ver el primer tema, que yo creo que lo alcanzamos a ver completo hoy día porque no son tantas cosas. Son varias definiciones y en operatoria algunas cosas como súper simples. Entonces, yo creo que hoy día lo alcanzamos a ver. Como les decía también la clase pasada, lo ideal es que trabajen simultáneamente en Excel con las cosas que vayamos viendo, ¿cierto? Porque igual, o sea, les voy a mostrar en algunos casos cálculos, ¿cierto? Cómo hacerlos manualmente para que entiendan en realidad la idea de en el fondo qué es lo que se está haciendo. Pero en general también vamos a trabajar harto con Excel, con hacer los cálculos, ¿cierto? En Excel, porque después, cuando apliquemos esto en las otras asignaturas, ¿cierto? Donde empezamos a aplicar el trabajo con matrices, o sea, en esta asignatura posteriormente y también en otras donde se usa, muchas veces trabajamos en realidad con sistemas que son harto más grandes, o sea, muchas filas, muchas columnas y obviamente ahí hacer las cosas a mano es como muy, muy difícil realmente de que se puedan realizar a mano de alguna manera. Es muy propenso a error en ese sentido. Así que vamos a trabajar mejor en Excel. Les voy a compartir pantalla para que eh, ahí, ya. Me dicen si ven la PPT. Sí, pero Ya. El primero en realidad les voy a explicar un poco de qué se trata la unidad. Les voy a mencionar un poco los distintos tópicos y esta unidad está dividida en tres grandes cosas. Y de ahí obviamente ya vamos a partir con la primera en sí. El la primera parte, bueno, en realidad lo que un poco les mencioné, ¿cierto?, la clase pasada, era sobre el libro que, o sea, podíamos ocupar. Yo les mencioné uno en particular, que es este, que a mí me gusta en realidad bastante porque encuentro que por una parte es súper didáctico, porque también los ejemplos están muy orientados a la ingeniería y la ciencia, porque obviamente de eso se trata, como ven en el título. Así que es más fácil muchas veces entender porque lo explican todo como a través de situaciones que uno, digamos, desde la ingeniería podría, ¿cierto?, conocer de mejor manera, o le resulta más familiar. Lo que no quiere decir que otros libros de álgebra lineal no les vayan a servir. En general son súper parecidos, pero y obviamente cubren más o menos los mismos tópicos. Dentro de esos tontos tópicos de álgebra lineal están las matrices y determinantes que se trata este capítulo. Obviamente también el álgebra lineal son muchas cosas más, pero em, el problema quizás de muchos de esos otros libros es que lo toman de una perspectiva más teórica también. Y dentro de todos los libros que hay de esto, es súper variable en realidad como el enfoque, ¿ya? Hay libros que realmente como teóricamente son súper densos, como que uno los lee y en realidad son las cosas más aburridas del mundo, y otros en realidad que son mucho más prácticos, pues y este es uno de esos prácticos que en realidad hace que uno entienda las cosas más a través de sus aplicaciones que cierto, desde solo la teoría. Así que si que alguien quiera revisarlo, se lo recomiendo. Todos nosotros vamos a ver, de hecho, en general los contenidos a través de lo que este mismo libro expone y también ejercicios, vamos a verlos de aquí entonces. Pero el libro tiene muchos más ejercicios y cosas que ver, entonces también pueden revisar ahí, ¿cierto? Si es que quieren practicar más aún o bien, como le decía, de otros libros. Eh, la primera, o sea, este capítulo, ¿cierto? Que en general se trata de matrices. La idea de verlo es porque muchos métodos de optimización de que se van a ver en este curso y en el siguiente operan en base a operaciones de matrices, ¿ya? Ahí los dos principales dentro de lo que nosotros vamos a ver particularmente, el método simplex, que lo vemos en este curso en la tercera unidad, y las cadenas de Markov, que es una unidad del próximo curso, ¿ya? Es de investigación de operaciones. Y las cadenas Markov son
puras operaciones de matrices para poder llegar, ¿cierto?, a los cálculos de probabilidades que necesita. También, si bien obviamente en muchos temas de optimización existe software que lo hace y que los ayuda, obviamente, tampoco hacen todo y menos cosas, ¿cierto? Como análisis muy específicos no necesariamente los hacen. Entonces, igual siempre es bueno que uno tenga un poco el respaldo, ¿cierto? De poder hacerlo manualmente porque se pueden encontrar la situación de que justo el software que ustedes tienen hay ciertas cosas que no hace. Entonces, tienen que hacerlo necesariamente a mano. Entre comillas, a mano, porque como les decía, vamos a ocupar harto Excel porque la idea, ¿cierto?, es que en realidad puedan trabajar con matrices, pero de cualquier tamaño. Y eso, ¿cierto? Manualmente uno puede trabajar con matrices de 2x2, 3x3, pero ya más grande que eso se hace súper difícil por la cantidad de cálculo y es súper ineficiente también. Entonces, por eso mejor hacerlo en software. También muchos software, en realidad la terminología que usan o la manera de presentar los resultados está a través, digamos, de la terminología de matrices o presenta los resultados como matrices. Entonces, y explica las cosas a través de matrices. Entonces, también se necesita, obviamente, conocer de matrices para poder entender lo que esos mismos software están entregando o bien, qué es lo que están pidiendo como ingreso de información, porque de repente hay software que te ponen una tabla para ingresar los datos, entonces te dicen índices y cosas, y tú tienes que saber dónde va cada cosa, y eso obviamente hay que tener el entendimiento de cómo funciona una matriz para, digamos, ingresarlos correctamente. También, y esto ya es más general, sirve para ganar habilidad matemática para el planteamiento de los problemas y enunciados que vamos a ver en todo este curso y en el siguiente, ¿ya? Yo les decía, ¿cierto?, la clase pasada que pasa harto, que uno se oxida, hasta en los cálculos más simples, uno se oxida. De repente, yo creo que si hacemos un test entre todos nosotros de calcular sumas y restas a manos, se van a sorprender de la cantidad de errores que aparecen. Y no es que no sepan, sí saben, si el problema es que uno se oxida porque al final está muy acostumbrado a hacer las cosas a través de computador. Entonces, y esa habilidad, digamos, matemática de plantear ecuaciones y de poder estar sumando, restando, dividiendo, multiplicando mentalmente, aquí en estos cursos va a ser súper importante, porque no pueden perder tiempo, digamos, tratando de hacer todas las cosas en computadoras. Hay pequeñas cosas que en realidad lo tienen que hacer más mentalmente, o si no, el tiempo se les va a hacer súper poco y va a ser todo muy engorroso. Mejor, ¿cierto?, que tengan esa habilidad matemática de hacer cálculos, digamos, ágilmente. Eso un poco en términos generales y para qué vamos a ver particularmente matrices, ¿ya? Las matrices dentro de lo que es la ingeniería industrial, yo que se ocupa harto. El cálculo, por ejemplo, nosotros en la segunda unidad vamos a ver más temas de cálculo, que eso corresponde. Y también se ocupa harto, por supuesto, pero quizás las matrices y la álgebra lineal se ocupa más. En los métodos de la ingeniería industrial se ocupa con más frecuencia que el cálculo. Así que ahí siempre es necesario que tengan un poco en mente esas cosas. Ya, contenidos. Les voy a explicar primero en general de las tres partes que tiene esta unidad cuáles son los contenidos de cada una y después vamos a volver a esta primera parte, la parte uno, ¿cierto? Que es lo que vamos a alcanzar a ver probablemente hoy día, ¿ya? Que no es muy extensa en realidad. Vamos a ver, ¿cierto? Definiciones de matrices, tipos de matrices. Hay matrices que tienen nombres puntuales, digamos, por su forma y cosas por el estilo, y eso es importante manejar esa terminología porque, como les decía, muchos software y cosas por el estilo vienen con esos nombres, o bien si tú ves un planteamiento de un método, también ese método, que si trabaja con matrices, te va a llamar las cosas de acuerdo a estos nombres, los tipos de matrices. Entonces, es algo teórico, pero que obviamente todos los procedimientos y métodos que existen lo usan para poder describirse. Vamos a ver qué cosa es la traspuesta de una matriz. Suma y resta matrices, claro, súper simple. Ponderación de una matriz por un escalar también es algo súper simple. Producto matrices, aquí no es complicado, pero es laborioso. Y hay que, si uno lo va a hacer a mano, ¿cierto? Tiene que
que ser súper cuidadoso y ahí en realidad lo vamos a ver tanto a mano, digamos, para entender cuál es la operatoria que hay que hacer y también con Excel, ¿ya? Esto sí vale la pena verlo en Excel. Propiedades de las operaciones con matrices. Son hartas propiedades que en realidad les anticipo, no se asusten por las propiedades, son hartas, pero no voy a pedir que se las aprendan, porque en realidad uno que teóricamente quieras van a tener disponibles, o sea, las pueden ir a ver cuando quieren. Y en la práctica uno se las va encontrando en el fondo en distintos momentos, o sea, cuando los veamos en la práctica, digamos, ahí, ¿cierto? Uno ve para qué sirven esas distintas propiedades. Ahora las vamos a revisar así rápidamente, nomás como un poco una curiosidad, pero después cuando lo vayamos viendo aplicados, ¿cierto? Nos vamos a ir de nuevo encontrando con esas mismas ideas, digamos, ¿cierto? Dónde se usan. Los contenidos de la parte 2, que obviamente una vez que terminemos la parte 1 vamos para allá, son los sistemas de ecuaciones. Aquí, ¿cierto? Vamos a gastar un poquito más de tiempo porque los sistemas de ecuaciones de partida por sí solos son útiles. Hay cosas, ¿cierto?, que se resuelven a través de sistemas de ecuaciones. Y si no se usan solos, se usan en el contexto de algún método, digamos, o de algunas otras ecuaciones adicionales. Y, por ejemplo, lo que vamos en la tercera unidad, el método simplex, se trata en buena parte, ¿cierto?, de la resolución de sistemas de ecuaciones de manera secuencial. Entonces uno necesita saber cómo funcionan, cómo se plantea de partida un sistema de ecuaciones. Eso ya es súper importante porque la formulación de modelos, ¿cierto?, va a ir por ese lado. Entonces necesitan ustedes ser hábiles en entender cómo se plantea un sistema de ecuaciones. Y método de solución vamos a ver algunos, para que obviamente tengan primero que nada la habilidad de resolver sistemas de ecuaciones y ahí vamos a ver, por ejemplo, en situaciones más prácticas, más industriales, donde se podría tener que usar un sistema de ecuaciones. Y también esos mismos métodos son los que después se usan en otras metodologías. Entonces, obviamente, cuando lleguemos a esos otros métodos no vamos a estar partiendo de cero viendo sistemas de ecuaciones, sino que ya sabemos de qué se trata el método y qué hace. Y también, de nuevo, los software usan los sistemas de ecuaciones como referencia, o sea, lo resuelven, ¿cierto? Aplican esto, obviamente todo lo que vamos a ver, ellos lo aplican como automáticamente, lógicamente, pero también, de nuevo, entregan los resultados en base a la terminología teórica y todo eso, entonces hay que manejarse bien en ese sentido. Vamos a ver que existen sistemas con solución única, con infinitas soluciones o sin solución, ¿ya? Eso, digamos, reconocer las tres situaciones es súper importante para en general la ingeniería industrial. ¿Por qué? Por ejemplo, en las tres situaciones. Solución única es importante porque, por ejemplo, para el método simplex, lo que vamos a ver en la tercera unidad, normalmente lo que yo busco es precisamente una solución única. Porque dentro de todas las normalmente millones de posibles soluciones, hay una en particular, ¿cierto? Que es la que yo quiero porque es la que me optimiza algo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? A mí me interesa una solución única. Hay otros casos que tienen infinitas soluciones y eso también es bueno, porque cuando tienen infinitas soluciones, normalmente uno puede definir el valor de algunas variables. Uno, ¿cierto? Decide qué valores van a tener algunas variables y las demás variables toman valores en consecuencia de la decisión que yo tomé. Entonces eso, ¿cierto? También es bueno porque yo por lo menos puedo tomar discrecionalmente algunas decisiones, cosa que no pasa en la solución única. La solución única te da todos los valores y son esos nomás. Y sin solución, ¿por qué es importante? Porque hay que saber, ¿cierto? Que cuando yo planteo un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Las ecuaciones obviamente lo que representan son relaciones matemáticas que se deben dar, pero puede que en el planteamiento que yo estoy haciendo, en realidad no exista solución, no hay números que cumplan con lo que yo estoy pidiendo que cumplan, ¿de acuerdo? Y eso obviamente, al resolver un sistema de ecuaciones, hay formas de darse cuenta que no hay solución. Y después en los otros métodos que vamos a ver también, ¿cierto? Hay formas en que te avisan, en el fondo que el método te avisa que no hay solución. Y ahí obviamente para la situación industrial es importante darse cuenta que en realidad hay algo que hay un problema, porque pueden pasar dos cosas. Una, que sería lo bueno,
que en realidad el problema está mal planteado y si le corriges va a haber solución, ¿de acuerdo? O sea, puedes haberte equivocado en un signo, puedes haber equivocarte en un coeficiente y por eso, digamos, el modelo no es capaz de encontrar una solución. Pero por la otra parte, hay modelos que realmente no tienen solución, no hay caso, o sea, de verdad no existe. Y si eso pasa, obviamente, pucha, ahí ya tienes que entrar a actuar como ingeniero industrial y tratar de descubrir por qué no tiene solución, o sea, y qué puedes hacer para que tenga solución, dónde está el problema. Por ejemplo, puede ser un problema de recursos que no son suficientes, puede que sean que tú exiges ciertos límites que en realidad no son realizables, bla, bla, bla. Pueden ser mil cosas distintas, ¿cierto? Que te están provocando el problema de no tener solución. Y para eso es importante, ¿cierto? Darse cuenta en primer lugar de por qué no tiene solución. Eliminación de Gauss-Jordan es un método en particular que vamos a ver, que de hecho es el que aplica el método simplex de la tercera unidad. Y de todos los métodos, digamos, que existen para resolver ecuaciones, este es uno de los que, por ejemplo, en Excel se puede trabajar súper bien. Entonces también eso es útil conocerlo. Incluso se puede automatizar en gran medida. Y la última parte de esta unidad, ¿cierto? Son con respecto a los determinantes, ya que ese también tiene su utilidad práctica, digamos, en varios métodos específicos. Vamos a ver qué son, por supuesto. Vamos a calcular de determinantes, sobre todo pequeñitos, más que nada, ¿cierto? Va a hacer manualmente un poco los ejercicios para entender, ¿cierto?, a qué va. Vamos a ver, por supuesto, en Excel cómo hacen esos cálculos. Propiedades que tienen los determinantes. Inversa de una matriz, está relacionado, digamos, con eso. La definición de la inversa, que es una matriz adjunta, y de vamos a calcular inversa de matrices de 2 por 2, 3 por 3, y después vamos a ver obviamente cómo todo esto se hace en Excel. Y finalmente ahí en esta unidad lo último que vamos a ver es el método de Kramer, ¿ya? Es Kramer con C, no con K, que es un método de resolución de ecuaciones también, ¿no? De sistema de ecuaciones, pero que puntualmente tienen ciertas características, ¿de acuerdo? Si se cumplen esas características, se puede resolver con este método y es un método más rápido quizás que Gauss-Jordan, que el anterior, pero el Gauss-Jordan sirve para todo. Siempre, si independiente del tipo de sistema, sirve. Kramer no se puede aplicar en todo tipo de sistema, pero cuando se puede aplicar es súper bueno porque es más rápido. Entonces ahí hay que conocer también esta alternativa. Y es un poco los contenidos, ¿cierto?, de esta unidad. Y hoy día obviamente vamos a ver la primera parte, que son estos contenidos que están aquí, ¿cierto? Como ven, definición de matrices, tipos, transpuestas, suma y resta, ponderación de una matriz por un escalar, producto y propiedades de las operaciones con matrices, ¿cierto? Trabajando también en un par de situaciones ahí con Excel. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Sí, profe, Ya. un poco colgado, ¿no? No, si por el momento nomás estaba dándoles el marco, digamos, del asunto. Ahora sí vamos a empezar a ver las cosas. Y si tienen dudas, pregunten. Por favor, pregunten. Si no sacan nada con quedarse colgados y después, no sé, pues, de ir perdiendo en el fondo, digamos, el ritmo, porque en realidad son hartas cosas que vamos a ver. Casi todas están relacionadas unas con otras, entonces es importante que no pierdan el hilo, ¿ya? Así que pregunten nomás, no hay ningún problema. Ya, primero, unas pocas definiciones. O sea, esto son cosas que intuitivamente probablemente conocen bien, ¿cierto? Porque matrices seguro que han visto, ¿cierto? Pero aquí vamos a ver un poco, vamos a repasar un poco la terminología, ¿ya? Para no confundirnos después, porque en general los métodos y cosas que existen que utilizan matrices se basan en esta terminología para explicar cómo funcionan. Entonces después uno ve de repente unas explicaciones de algoritmos que son puros índices, subíndices, sumatorias y cosas raras, ¿cierto? Y parece marciano, pero en realidad porque se refiere a esto y no, en realidad no son cosas complejas, pero están en un lenguaje que viene obviamente de aquí. Ya, primero, ¿cierto? Una matriz hace un arreglo, ¿cierto? Son varios números en conjunto, ¿ya? De m renglones o filas, como quieren llamarlo, normalmente yo los llamo filas, y n columnas, ¿cierto? De m por n números reales, ¿ya?
porque nm por n, ¿cierto? Dice eso particularmente porque son m filas, ¿cierto? Para abajo, aquí están las filas, n columnas para el lado, y el total de números, obviamente, si ustedes multiplican la cantidad de filas por la cantidad de columnas, tienen el total de números que existen en esta matriz. Muchos pueden ser ceros, como vamos a ver, pero obviamente 0 igual es un número, ¿sí? No tienen por qué ser cifras significativas, ¿ya? Pero son números en el fondo. En ese caso, ¿cierto? Cuando se habla de una matriz de así, se llama que ese es el tamaño, m por n, ¿cierto? En general, siempre vamos a estar hablando de todas las matrices, cuál es su tamaño, y ahí tenemos que dar dos números, pues el filas por columnas, ¿ya? Simbólicamente, bueno, esta es una forma de representarlo, decirlo, ¿cierto? A sub ij en particular, cuando yo me refiero a un elemento de la matriz, me lo menciono de esa manera, a sub ij, ¿cierto? O con alguna otra letra, no a necesariamente, pero siempre tengo que indicar los subíndices, en este caso ij, y se refiere a la fila. Y J, el segundo índice, siempre es la columna. Siempre van en ese orden. Primer índice es la fila, segundo índice es la columna. Siempre, ¿de acuerdo? No se equivoquen. De repente yo he visto por ahí errores de que lo dan vuelta, que lo hacen al revés, que ponen primero la columna y después la fila. Y obviamente eso es otro elemento lo que están ahí indicando. Y si lo aplican en un software o cualquier cosa, por supuesto que eso va a salir mal. Tiene que ser fila-columna. Aquí, por ejemplo, no sé, si ustedes dicen el A sub 1, 2, sería primera fila y segunda columna, ¿cierto? Sería ese elemento que está ahí, A sub 1, 2. Si dicen A sub 3, 4, es tercera fila, cuarta columna, ¿ya? O sea, para que tengan, ¿cierto? Esa referencia. Eso es como un sistema de coordenadas, que siempre le va a decir fila-columna. Ya, esto es como súper obvio, pues, dos matrices son iguales, solamente, ¿cierto? Si es que todos los elementos coinciden en sus posiciones, ¿ya? Si comparan cada par, digamos, cada número que tiene con la misma posición en la otra matriz, todos son iguales. Y obviamente las dos matrices deben tener el mismo tamaño para que se llamen realmente iguales. Operaciones con matrices. Hay cosas que son aquí como súper sencillas y medias obvias, pero vale la pena mencionarlas porque después también los métodos están, como les dijera, escritos en el fondo en base a esto. O sea, pueden ver expresiones que utilizan lo que aquí vamos a ver. La multiplicación de un escalar con una matriz. Un escalar, digamos, en este mundo del álgebra lineal se le llama, ¿cierto?, a un número específico, ¿ya? Un número cualquiera, un número real. Pero se le llama escalar porque en el fondo escala lo que está multiplicando, ¿de acuerdo? Eso es como, no sé, pues escalar puede ser agrandar, achicar en el fondo en realidad, pero es modificar, digamos, su dimensión de valor, ¿ya? Por eso se llama escalar. Y multiplicar un escalar con una matriz, en realidad es multiplicar ese número con todos los elementos de la matriz, ¿ya? Si una matriz tiene, no sé, 9 elementos, bueno, multiplicas los 9 elementos, todas las posiciones, por este número escalar, ¿ya? Después vamos a ver ahí, de repente aparece un ejemplo y podemos ahí, que queda un poquito más adelante, ¿cierto? Está ahí un ejemplo para donde van a poder verlo, obviamente, en la práctica, pero no es nada del otro modo, es literalmente multiplicar el mismo número por todos los elementos de la matriz. Suma de matrices, ¿cierto? Es igual que obviamente la suma de números cualquiera, con la diferencia que aquí tienes que hacerlo posición por posición también, ¿ya? Para esto es necesario que las dos matrices sean iguales, ¿ya? O sea, en términos de, perdón, el tamaño de las dos matrices sea igual. Tienen que ser exactamente de la misma cantidad de filas y columnas, o por lo contrario, no puedes sumarla, porque la suma consiste en ir sumando los elementos, ¿ya? Por ejemplo, la misma posición, ¿de acuerdo? El A sub 1, 1 de una matriz con, por ejemplo, el B sub 1, 1 de la otra matriz. La misma posición, ¿cierto? Se suma y eso da resultado una tercera matriz que es la suma, ¿cierto? De los elementos de cada una.
Eso es todo, ¿cierto? De ahí también vamos a ver un pequeño ejemplito de eso, pero es suma común y corriente, con la diferencia que hay que hacerlo, ¿cierto? Con todos los elementos, respetando las posiciones. Ya. Multiplicación. La multiplicación ya es un poquito especial de matrices. Y la vamos a ver obviamente la multiplicación general, pero partimos, ¿cierto? Con este caso particular, que es, digamos, para entender un poco la operatoria. La multiplicación de matrices, a diferencia de la multiplicación de números comunes y corrientes, ¿cierto? Si yo multiplico dos números, los multiplico entre ellos y punto, ¿cierto? Nada más. Aquí no, en realidad, ¿cierto? Aparte de multiplicar números, también hay que hacer sumas. ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿cierto?, de las sumas de matrices, yo puedo multiplicar matrices que son de tamaños diferentes. Hay una regla en particular, ¿cierto?, que se tiene que cumplir para yo poder multiplicar matrices, pero cumpliéndose esa regla, puedo hacer la multiplicación y el tamaño resultante de la matriz, ¿cierto?, normalmente es distinto al tamaño de las matrices que estoy multiplicando. Puede ser igual también, y vamos obviamente ahí ver cuál es la regla, digamos, que al final define que sean iguales, pero la mayoría de los casos terminan siendo de tamaños distintos. En este caso, fíjense, con lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cierto? Cuando hablamos del tamaño de una matriz, siempre nos referimos a la cantidad de filas y columnas que tenemos. Y aquí tenemos dos matrices. La primera, son matrices bien especiales, esta. Matriz 1, esta que tiene los A, ¿cierto? Es de una fila en el fondo, no hay más para abajo, una fila y n columnas. Acuérdense que el segundo índice que tiene aquí es el que dice cuántas columnas son, en este caso n. ¿Ya? Una fila, n columnas, es el tamaño de la primera. Y la segunda matriz que está acá, que es la de los B, ¿cierto? Tiene, si se fijan hacia abajo, n filas, ¿de acuerdo? N filas y una sola columna. No hay columnas para el lado acá. Entonces, tengo una matriz de 1 por n en tamaño. Acuérdense que así se dice, es filas por columnas, es como se menciona el tamaño, 1 por n. Y esta es de n por 1, porque son n filas y una columna. Entonces, 1 por n y n por 1, fíjense que lo que coincide, bueno, coincide el 1 y coincide el n, pero aquí lo que importa en realidad es el n por el orden, ¿ya? Fíjense, le voy a escribir aquí. Ya, si está, ¿cierto? Esta, la A, la que está aquí a la izquierda, ¿cierto? Es de una fila por n columnas. Y esta otra, la segunda, la B, es de n filas por una columna. Cuando yo multiplico matrices de partida, para multiplicar matrices el orden importa, ¿ya? ¿Qué matriz está a la derecha y cuál está a la izquierda? No puede ser, nos da lo mismo en cualquier sentido, a diferencia de la multiplicación de números. Aquí sí hay un orden que respetar. La matriz, ¿cierto? Hay una matriz que va a estar a la izquierda, una matriz que va a estar a la derecha. Lo que importa es que esta que está acá, la que está a la izquierda, ¿cierto? El número de columnas debe ser igual al número de filas de la que está a la derecha. Aquí es n, acá es n. Donde eso se cumple, donde ambos, ¿cierto? Son n, por eso yo puedo multiplicar estas dos matrices. Eso es lo que de ahí vamos a ver que uno se tiene que fijar. Que la cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda. Si eso se cumple, se multiplica. El primer número, la cantidad de filas aquí de la primera matriz no importa. La cantidad de filas de la segunda matriz tampoco importa para efectos de que se pueda multiplicar. O sea, si se cumple lo otro, que las columnas de la primera y las filas de la segunda son del mismo tamaño, ahí sí se pueden multiplicar. ¿Para qué sirve el otro numerito? ¿Cierto? El 1, fíjense, y el 1 en realidad lo que me da 1 por 1 es el tamaño del resultado, ¿ya? La matriz resultante va a ser del tamaño, digamos, que estos otros números digan. Y vamos a ver obviamente un ejemplo más general, pero como aquí era una fila y la segunda era una columna,
el resultado de la multiplicación de estas dos matrices va a ser solamente un número, ¿ya? O es como, entre comillas, una matriz de 1 por 1, ¿cierto? Que al final es un solo número. Y lo otro aquí es la operación. Fíjense lo que hace. A sub 1, 1 es el primer elemento acá de la matriz, ¿cierto? Primera fila, primera columna. Se multiplica por el B sub 1, 1. Primer elemento, primera fila, primera columna. Más A sub 1, 2. Primera fila, segunda columna, por B sub 2, 1. Segunda fila, primera columna. Y así, fíjense, se va sumando todas las multiplicaciones de estos elementos de la primera matriz con los de la segunda, pero fíjense que lo que se va cambiando es que aquí son filas, toda esta fila la multiplico por toda la columna de la segunda. Por eso, ¿cierto? Aquí tienen que coincidir estos n's, porque si no, no podría, me sobrarían números, me faltarían. La única forma que pueda realmente multiplicar todos con su par respectivo, obviamente en el otro lado, es que sean iguales. Y todas esas multiplicaciones, A sub 1, 1 por B sub 1, 1, A sub 1, 2 por B sub 2, 1, y así hasta A sub 1n por B sub n1, se suman. Por eso va la suma. Todo se suma, se suma, se suma, se suma. Y el resultado de todo eso, ¿cierto? Es realmente el valor de la multiplicación de las matrices, finalmente. Ya, vamos a ver ahí un ejemplo numérico para que quede más claro, pero en principio, ¿cierto? Esa es la mecánica de lo que se hace al multiplicar matrices. De ahí obviamente también vamos a ver con matrices de otros tamaños, ¿cierto? Para entender esto mismo. ¿Dudas por ahora? No. Hasta el momento no, profe. Bueno, sí, igual como con ejercicio después se va a ir aclarando las cosas. Sí, también estamos como un poco en la parte árida de puras definiciones, pero ahí haciendo ejercicio se va a entender mejor. Ahora, eso mismo que hicimos acá, ¿cierto? Con dos matrices, o sea, que con dos matrices que al final tienen una sola fila, una sola columna, ¿cierto? Se puede generalizar, ¿ya? Para matrices que tengan o tamaños más grandes, ¿cierto? Que tengan varias filas y varias columnas. Y en este caso, ¿cierto? La regla sigue siendo la misma, ¿cierto? Fíjense que aquí arriba, en esta parte, una matriz es de M por N, ¿ya? Y la segunda matriz de N por P, en ese orden. Entonces, como el N, ¿cierto? Aquí tengo N y en la primera también tengo ese N. Tengo N columnas en la primera y N filas en la segunda. Por eso yo las puedo multiplicar estas dos. Y va a ser igual, es igual, ¿cierto? Es posición, las posiciones, ¿cierto? De la primera matriz a través de las filas se multiplican con las posiciones a través de la columna de la segunda matriz. Y la resultante, la matriz resultante, ahí de nuevo, ¿cierto? Pasa lo mismo que vimos en delante. Ahí manda este otro numerito, el M y acá el P. La matriz resultante en este caso va a ser de M por P. Ese es el tamaño que va a ser. Y la operatoria es la misma, es ir multiplicando los pares de las posiciones y después ir sumando todos esos pares para tener un número al final. Entonces esa multiplicación de los pares y la suma lo que me da es un número de la nueva matriz solamente. Ahora, son montones obviamente de combinaciones cuando yo hago una matriz que es más grande. Acá abajo, ¿cierto? Está un poco esa idea en esta matriz AB, ¿cierto? Que me explica cómo la multiplicación, fíjense, es el número que va a ir en esta nueva matriz. Ahí, en la primera posición, es el resultado de la fila 1 de la matriz A, en este caso, por la columna 1 de la matriz B. El segundo número que va acá, ¿cierto? En la primera fila, segunda columna, este que está aquí, es el resultado de la fila 1 de la matriz A por la columna 2 de la matriz B. Acá abajo, por ejemplo, este otro, ¿cierto? Es fila 2 de la matriz A por columna 2 de la matriz B. Entonces, todas las combinaciones de filas de la primera con columnas de la segunda son las que me van dando esta matriz resultante, que al final, si se van a ver acá abajo, si les sale, ¿cierto? M
fila M y columna P, que es el tamaño, ¿cierto? Eso es lo que les decía de arriba. Aquí va a ser de M por P, esta matriz resultante. Y la mecánica, ¿cierto? Es la misma que vimos en el caso, ¿cierto? Del vector. Vamos a ver ahora ejemplos numéricos para que vean, ¿cierto? Con numeritos, esto mismo que les acabo de decir, y ahí, ¿cierto? Yo creo que se les va a terminar de aclarar toda esta cosa que puede parecer un poco rara, pero que en realidad después, cuando mecánicamente lo empiezan a hacer, se dan cuenta que no es nada del otro mundo en realidad, ¿cierto? Que solamente hay que ir siempre respetando el orden y las posiciones de lo que estoy haciendo. Ya, acá arriba, primero, ¿cierto? Lo que tengo acá arriba, ¿cierto? Es una de las primeras situaciones que vimos, que era, ¿cierto?, la multiplicación de un escalar, un número, ¿cierto? Llamamos escalar cualquier número, multiplicado por una matriz, que en este caso, ¿cierto?, una matriz de 3 filas, 4 columnas, ¿ya? El resultado de esta multiplicación de ese escalar por esta matriz, en realidad es, lógicamente, de partida una matriz. Y es simplemente multiplicar ese raíz de 2 por cada elemento que está acá adentro. Entonces, por ejemplo, mi nueva primera columna va a ser menos raíz de 2, ¿ya? Porque hay un menos 1 y afuera está el raíz de 2. Entonces, menos 1 por raíz de 2 es menos raíz de 2 el resultado. El segundo, 2 raíz de 2. Eso, ¿cierto? Se tiene que escribir así. Esa es la multiplicación, pero también hay que escribirla así porque el raíz de 2, ¿cierto?, es irracional. No tiene infinitos decimales. Así que no puedo realmente aquí escribirlo como decimal. Y el tercero aquí es raíz de 2 por raíz de 2. Y ahí obviamente la raíz se anula. ¿Ya? ¿Cuál sería la segunda columna? ¿Quién se atreve? Es multiplicar solo el escalar por los valores. La primera es 0. Sí, obviamente es cierto, es 0 por raíz de 2. Después, Menos raíz. A ver. dile nomás, no te preocupes. Menos raíz de 2. ¿Ya? No sé. No. En este caso, en realidad hay que escribir menos 4 raíz de 2, por lo mismo del caso de acá, ¿ya? Porque como es irracional, en realidad se deja la operación como expresada así, que en realidad es más preciso decirlo de esa manera, porque no te comes decimales. Y acá, ¿cierto? En el fondo es con lo mismo. O sea, aquí lo raro es que estemos multiplicando por raíz de 2. Pero, a ver, esto es un 2, raíz de 2, 3, raíz de 2, 5, raíz de 2. Y esa es la nueva matriz. Eso simplemente es cierto lo que hay que hacer cuando se multiplica por un escalar. Es simplemente pasar el número a todas las cifras internas, ¿cierto? Y multiplicarla. ¿Ya? Ese es un caso que, bueno, hay métodos que ocupan esta situación del escalar, digamos, para muchas veces en realidad uno lo hace a propósito para simplificar los cálculos. De ahí vamos a ver cuando lleguemos a sistemas de ecuaciones que se usa harto para eso, para simplificar los cálculos, porque de repente estoy trabajando con números súper grandes, pero por ejemplo me doy cuenta que puedo usar cierta cifra para simplificar los números y para trabajar con números pequeños, que es más fácil y que al final en términos de resultados es equivalente a lo que yo estoy haciendo. Entonces ahí se ocupa harto esto, ¿ya? El segundo caso es suma de matrices. A más B, ¿cierto? Es, en este caso, estamos hablando, son dos matrices de 2 filas por 3 columnas. Se cumple lo que necesito para que sumar matrices, que es que las dos matrices sean del mismo tamaño, porque si no, no se pueden sumar. Entonces, el resultado, bueno, aquí lo voy a escribir de dos maneras. Primero extendido y después, obviamente, el resultado. A más B, podríamos llamar eso, no sé, que esto sea igual a la matriz C, ¿ya?
y que C sea la matriz de acá. Primer elemento va a ser menos 2 más menos 4, que obviamente ahí el más se termina desapareciendo. El elemento de aquí es 5 menos 1. El segundo elemento acá, ¿cierto? Va a ser menos 4 menos 5 menos 2 más 0 menos 1 más 2 y 0 menos 1. Eso, ¿cierto? Es las operaciones que hay que hacer para sacar la nueva matriz. Es elemento por elemento, la misma posición, ¿cierto? De cada matriz, haciendo la operación entre ellas, en este caso la suma. Este va a ser 4, este sale menos 9, menos 2, 1 y menos 1. Esa sería, ¿cierto?, la matriz resultante de la suma de estas dos matrices. No hay, ¿cierto?, nada del otro mundo. De hecho, mira, ahora vamos a revisar Excel, así que ahí podemos revisar, pero no sé si ni siquiera si Excel tiene considerada la fórmula suma de matrices, porque en el fondo uno lo puede hacer o individualmente, así arrastrar la fórmula en el fondo, pero probablemente la tiene y en realidad puede que la tenga por otro motivo, no por el cálculo en sí. Y por último, acá tenemos, ¿cierto?, una multiplicación del primer caso, ¿cierto?, como estas matrices que en realidad son como vectores porque tienen una sola fila y una columna. En este caso, ¿cierto?, mi tamaño es de una fila por 5 columnas, ¿ya? Y esta otra es de una columna, pero cantidad de filas son 5. 5 filas por una columna. Como me consigue el 5, la cantidad de columnas de la primera con las filas de la segunda, yo puedo multiplicar. Y el tamaño resultante es, ¿cierto? Los otros numeritos me lo dicen. El 1, 1, aquí va a resultar una matriz, entre comillas, de 1 por 1, que en realidad es un solo número. Este voy a tenerlo acá. ¿Cuál es, cierto, aquí la operación? Vamos a hacer esta primero, ¿cierto? Acuérdense que es la posición por posición, pero obviamente con esta, que la primera fila por la primera columna en este caso, que obviamente son las únicas, es en las posiciones, digamos, que son, digamos, secuencialmente como en el mismo orden. Entonces, ese 1, el primer menos 1 de acá, ¿cierto? De la primera matriz, va con el 2 de acá, el primer elemento de la columna. El 0, segundo elemento de esa matriz, va con el menos 1. El menos 2 va con el 0, el 4 va con el 0 y el 5 va con el menos 4. Esas, digamos, son las posición por posición, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a anotarlo. Es menos 1 por 2, los dos primeros, ¿cierto? Más 0 por menos 1. Obviamente se va a anular. Más menos 2, ¿cierto? Por 0, que va a ser, ¿cierto?, la posición de la segunda. Más 4, de nuevo por 0. Y finalmente, más 5 por menos 4. Fíjense aquí, todos los números que escribí primero, ¿cierto?, son los que corresponden a la primera matriz. Y el segundo número, que va multiplicando, ¿cierto?, cada elemento, son los de la segunda matriz. Y aquí hay que hacer la operatoria. Menos 1 por 2 es menos 2, más 0, lo anula, más 0, porque lo anula, más 0, ¿cierto? En el primer caso se anula por el 0 de la primera matriz y los otros dos ceros son de la otra matriz. Y después aquí tengo menos 4 por 5, ¿cierto? Es menos 20. O sea, 5 por menos 4, menos 20. Y el resultado de esto, ¿cierto?, es menos 22. ¿Ya? ¿Se entiende? Que como es posición por posición, ¿cierto? Pero con la salvedad, ¿cierto?, que van cruzados, porque es fila por columna. Todas las matrices siempre de multiplicación, eso es fila por columna. Todas las combinaciones de fila por columna. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Creo que aquí este por ejemplo es un ejemplo más largo. Que, o sea, en el fondo tiene
más elementos por los tamaños de las matrices. Ya. Primero, ¿cierto? Lo que siempre hay que chequear cuando uno hace esto es si primero se puede multiplicar, ¿ya? La factibilidad de multiplicar, y eso depende de los tamaños. Entonces, en este caso tenemos 2 filas por 3 columnas. Ese es el tamaño de la matriz A. Mi segunda matriz es de 3 filas por 4 columnas. Ya. ¿Puedo multiplicarla? ¿Puedo hacer A por B? Sí, ¿Por qué? porque tenemos un 3 en ambas. ¿Cierto? Cantidad de columnas de la primera es igual a la cantidad de filas de la segunda, y por lo tanto sí se va a poder. Y de esto, ¿cierto? La resultante es que la matriz, digamos, C, ¿ya? Va a ser del tamaño que queda, ¿cierto? De lo que todos los otros dos números, de 2 filas, porque mandan las filas de la primera, por 4 columnas, que son las filas de la segunda, o sea, perdón, las columnas de la segunda. Entonces va a ser de 2 por 4 mi resultado. Y aquí, ¿cierto? Es donde empezamos a calcular de esta matriz C de 2 por 4 los distintos componentes. Y aquí, por ejemplo, aquí ya me empiezan a servir los índices, ¿cierto? Por ejemplo, si yo hablo de C sub 1, 1, ¿cierto? C sub 1, 1 para mí va a ser el elemento de la primera fila y primera columna de esta matriz resultante, C, ¿ya? Y eso es el resultado de la fila 1 de la matriz A con la columna 1 de la matriz B. ¿Ya cierto? Aquí podemos decir que esto es de la B, esto es de la A. Y eso es básicamente, aquí la operatoria es menos 1, que es cierto, es el menos 1 de la A, de ahí arriba, por 1, más menos 2 por 0, más 4 por menos 1, ¿cierto? Son esos tres elementos, menos 1, menos 2, 4, por sus mismas posiciones, ¿cierto? A través de la columna 1, 0, menos 1. Profe, ¿Y es? ¿Sí? no entendí esa parte cuando escribió el C11, el C11. Ah, ya, el tiro lo repito con la que sigue, ¿ya? Ya, Entonces esto es operatorios menos 1, la primera, menos 1 por 1, ¿cierto? Más 0 y menos 4, porque, ¿cierto? El menos 1 por 4 me da menos 4. Y esto da menos 5. Ese sería el elemento 1, 1. Aquí, ¿qué es lo que hice? Estoy llamando C, ¿cierto? A los elementos de la nueva matriz, de la resultante A por B. Entonces, por ejemplo, si yo digo, quiero saber ahora el elemento C sub 2, 1. Quiere decir, C sub 2, 1 es el número que va en la segunda fila de mi matriz resultante y en la primera columna. Ese número es resultado de la multiplicación de la primera fila, por eso es F, primera fila por el índice de la matriz A por, que aquí me equivoqué, no, está bien, pues columna de la matriz B, ¿cierto? Pero aquí tengo que usar, perdón, me equivoqué también un detallito. Déjame borrar aquí un detalle. Borrador. Esto aquí. Eso no es primera fila. Esto es la segunda fila. Por eso es el 2, 1. Segunda fila por primera columna. ¿Ya? Entonces, este número es el resultado de la matriz A. Yo ocupo la segunda fila. 0, 2, 1. Y eso lo multiplico por la primera columna de la matriz B. Voy a volver a usar el 1, 0, menos 1. Entonces, 0 por la matriz A, ¿cierto? Por 1. Más 2 por 0, los segundos elementos, ¿cierto? De la primera fila y la primera columna. Más 1 por menos 1, ¿cierto? Que es de la segunda. Entonces me va a quedar aquí 0 más 0.
menos 1 al final, ¿cierto? Por esa última operación y eso termina siendo menos 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, ahí se entendió mejor. Ya. Vamos a hacer un último, ¿cierto? Por ejemplo, uno entre medio. ¿Qué podría ser? Segunda fila, tercera columna. Entonces, segunda fila, tercera columna, aquí va a ser esta fila, en la segunda fila, y en este caso, tercera columna. Esa es la multiplicación. Aquí va a estar re fácil, ¿cierto? Porque me queda 0 por 4, más 2 por 0, más 1 por 0. ¿Cierto? Las mismas posiciones, pero con la salvedad, ¿cierto? Que uno es a través de la fila y la otra a través de la columna. Y eso es 0. 0. Y así, todo tengo que hacer todas las combinaciones. O sea, en el fondo, si mi matriz es de 2 por 4, acuérdense que el orden también 2 por 4, ¿cierto? Es 8. Entonces, mi matriz resultante tiene 8 números, ¿ya? Y esos son 8 cálculos que tengo que hacer de filas con las, digamos, columnas. Cada fila de la matriz A por cada columna de la matriz B me va a dar esos 8 valores y la posición donde quedan en la matriz resultante la mandan también de esa misma manera. La matriz A es la que manda en qué fila queda y la matriz B es la que manda en qué columna queda. ¿De acuerdo, cierto? A qué columna ocupe y qué fila ocupe, cierto, respectivamente. ¿Ya? Esto mismo, digamos, bueno, si después quieren, pueden seguir probando los cálculos, pero esto acá en la misma PPT, lo escribí encima, pero acá abajo, ¿cierto? Están también en la PPT, se las voy a subir obviamente limpia, y ahí pueden ver todos los valores, pero están separados, ¿cierto? Acá abajo se pueden ver caso por caso, pues, qué fila se ocupó y qué columna se ocupó. De hecho, aquí están separadas, ¿cierto? La primera, acá al lado izquierdo, es la primera fila por todas las columnas de la B y acá está la segunda fila por todas las columnas de la B y salen, ¿cierto? Los distintos números. Y de ahí, ¿cierto? Como aquí también tienen los índices. 2,4, 2,3, 2,2, ¿cierto? Son las mismas, les van indicando las posiciones donde tienen que quedar, digamos, estos números en la nueva matriz. ¿Ya? Profesor, Dime. una consulta. Si la forma de A se intercambiara con la forma de B, es decir, ¿Ya? sería 3 por 4 y 2 por 3, eh, ¿tendrían que contarse primero las columnas y después las filas o no? No, pero aquí no podrías multiplicar, Ah, ya, porque se tiene que coincidir las columnas de la primera con las filas de la segunda. Solo ahí se puede multiplicar. ya. La- las columnas de la segunda con las filas de la primera. Sí, sí, Ah, ya, gracias. ya. Bueno, aquí vamos a verlas también en Excel, digamos, la misma operatoria, que en realidad es para enseñarles la fórmula que Excel usa para multiplicar matrices, que en realidad es súper sencilla. Si la Excel ahí no, en ese sentido, ayuda a hacer esto bastante rápido. Manualmente uno igual, bueno, puede trabajar con matrices 2x2, 3x3, pero ya cuando empiezan a ser más grandes, obviamente se vuelve bien tedioso y largo de hacer en el fondo el cálculo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tanto se manejan en Excel? ¿Qué tanto conocen y experiencia tienen en Excel? Yo, profe, no mucha, pero igual Ya, lo básico sí. ya. Porque igual, o sea, vamos a ir viendo a través de este y el otro curso en general, em, bien, pausadamente, o sea, obviamente todas estas cosas de Excel y hasta lo más básico, si es necesario, lo repasamos para que todo obviamente esté en el mismo nivel. Pues yo obviamente entiendo que tiene súper variable la experiencia de cada uno en Excel al final, pues sí depende mucho de en qué cosas se han topado como para usarlo. En este caso, las multiplicaciones en Excel tienen una particularidad, ¿ya? Que Excel obviamente en general, siempre uno suma, resta, multiplica, divide, ¿cierto? Con las operatorias comunes. ¿Cuál es la diferencia? Que para Excel las operaciones con matrices
las considera como un todo, ¿de acuerdo? No, para Excel una matriz es como el equivalente a un número solo. La matriz completa para Excel es un número porque entiende que es un elemento que como conjunto tiene lógica. Entonces, ahí es donde aparecen lo que se llaman las fórmulas matriciales de Excel, ¿ya? Que en gran medida, ¿cierto? Funcionan como las fórmulas comunes y corrientes, como vamos a ver. Pero para ser calculadas, para ser ejecutadas, tiene una particularidad que eso es lo que hay que tener en mente. Y aquí, fíjense, está un poco, les explico, y obviamente los vamos a ver aplicados, cómo funciona esto, ¿ya? A diferencia, o sea, quizás no a diferencia, pero sí, sí, en cierto sentido es diferente, pero en cierto sentido también es igual. Cuando uno aplica una fórmula matricial de Excel, lo primero que tiene que hacer antes de ingresar la fórmula es seleccionar el área de destino, ¿ya? Y eso es algo como diferente, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso que recién vimos, si nuestra multiplicación, ¿cierto? Iba a ser el resultado de una matriz, ¿cierto? O sea, por las matrices que eran de 2 por 3 y de 3 por 4, nuestro resultado iba a ser de una matriz de 2 por 4, ¿cierto? Esa matriz de 2 por 4, yo antes de ingresar la fórmula para hacer el cálculo de la multiplicación, tengo que seleccionar un espacio de 2 por 4 de celdas, ¿ya? Las marco, así como el típico, ¿cierto? Arrastre con el mouse, simplemente dejo marcado ese espacio, 2 por 4. Una vez que tengo marcado el espacio, introduzco la fórmula que quiero ocupar, que en este caso va a ser multiplicación, puede ser otra cosa, perfectamente, ¿ya? Introduzco la fórmula de multiplicación. Esa fórmula, por supuesto, también dice, ¿cierto?, dónde, digamos, o sea, cuáles son los parámetros, cuáles son las dos matrices que tengo que multiplicar. Ahí importa el orden, ¿ya? Tiene que ser efectivamente en el orden, ¿cierto?, que se multiplican, ¿cierto? Por ejemplo, hicimos A por B, bueno, el primer parámetro es A, el segundo parámetro es B, necesariamente tiene que ser así. Y después, la otra particularidad que tiene es que la ejecución, ¿cierto? A diferencia de una fórmula común donde solamente presiono Enter, aquí hay que apretar simultáneamente Control, Shift y Enter, las teclas así con que están marcadas abajo, ¿ya? Se puede apretar Enter solo, pero hay una diferencia en la forma en que presenta y se puede modificar el resultado. Ojo, ahí vamos a ver las dos formas distintas. En realidad, la primera forma, hacer Control, Shift y Enter, va a tratar el resultado, la matriz resultado, como un solo elemento. Y van a ver que no se pueden editar, ya queda así como todo bloqueado. Simplemente te muestra el resultado. Y en la otra forma, si presionas solo Enter, lo que hace, ¿cierto?, es que si puedes editar, podrías, por ejemplo, en un elemento único, hacer una suma. Y a ese elemento sumarle algo. Eso obviamente es súper variable si uno quiere o no quiere editar el resultado. O sea, muchas veces es más seguro que no se edite. Entonces ahí obviamente ya depende de uno cómo lo aplica. Deme un segundo. Entonces, vamos a Excel. Ay, perdón. Perdón, un segundo. Ya, Excel. ¿Se ve bien ahí las celdas? En tamaño. Sí, profe. Ya, ¿me dan un segundo? Si no me van a seguir metiendo. Van a estar aquí metiendo boche. Ah, espérate, un segundo. Vuelvo al tiro.
Ahí sí está activo. Disculpen la interrupción. De hecho, me tenían que venir a dejar precisamente un cable para hacer clases porque ahí tengo problemas de conexiones con el computador. Ya. A ver, vamos a hacer la operatoria que aparece acá en la PPT. Estas matrices, ¿ya? 3 por 3 multiplicada por 3 por 3. Esta está facilita, ¿cierto? Porque en el fondo las dos son del mismo tamaño. Y se cumple la regla, por supuesto. Las columnas de la segunda, 3, son iguales a la fila, o sea, de la primera. Las columnas de la primera son 3, son iguales a las filas de la segunda, que también son 3. Y aquí el resultado también va a ser de 3 por 3, porque las filas de la primera son 3 y las columnas de la segunda son 3. Entonces, casualmente, digamos, se da esa situación. Y vamos a ver, voy a copiar esto tal cual. Voy a introducir primero acá los valores. Entonces, vamos aquí primero, voy a marcar en realidad para que se distinga un poco los bordes. Esa es la segunda. Y aquí vamos a poner la tercera. Esa amarillita, ¿cierto? Va a ser el resultado. La primera, introducimos simplemente los valores. ¿Ya? Es 0, 1 menos 2. Y 1, 1, 0. 1, 1, 0. Segunda es 0, 1, 0. Es menos 1, 1, 1. Y es 1, perdón, 1 menos 1, 2. Si lo están haciendo ahora al mismo tiempo, avísenme también para darles tiempo para ingresar los números. ¿Ya? Para que no se queden atrás. ¿Lo están haciendo en paralelo? Sí, profe, ahora yo lo estoy copiando. Ya. Te doy unos segundos para poder copiar los numeritos. ¿Los tienen? Sí, profe. Ya. Entonces, el procedimiento, ¿cierto?, que recién les explicaba es, primero, seleccionamos el área de destino. Esto es lo que hay que hacer. Yo sé que el resultado es de 3 por 3, entonces marco en una zona de 3 por 3 para que tenga el resultado. Siempre queda como una celda, ¿cierto?, en el color distinto, blanco, y el resto queda, ¿cierto?, como negrita. Y aquí, teniéndolo así seleccionado, ustedes escriben es igual, como si fueran a introducir, ¿cierto?, una fórmula cualquiera. Es igual, y ahora escriben, ¿cierto?, la fórmula de multiplicación de matrices. Aquí hay dos formas de hacerlo. O sea, una es escribir directamente aquí la fórmula y la otra es ir al editor de fórmulas que está acá arriba, ¿cierto? Si ustedes presionan ese FX, se abre el editor donde están todas las fórmulas. Ustedes ahí pueden buscar la fórmula que necesitan. Vamos a hacerlo de las dos formas, obviamente, para que conozcan también ahí el editor por si no lo han visto. Ahora voy a ingresar la fórmula directa nomás, ¿ya? La fórmula para multiplicar matrices es mmult, así. mmult, mmult, dos veces la m, mmult. Y fíjense ahí que los parámetros dice matriz 1, matriz 2. Entonces, matriz 1 como parámetro, lógicamente, que es esta de acá. Y yo la selecciono, ¿cierto? Ahí arrastrando con el mouse, hago la selección de las 9 posiciones, que acá, ¿cierto?, me queda en este caso como B3 a D5, toda esa sección, porque me marcan las esquinas. Punto y coma para separar, ¿cierto?, los parámetros. Y la segunda matriz, ¿cierto?, es la de acá, F3 a H5, y ahí cierro el paréntesis, ¿ya?
Esa es la fórmula para multiplicar matrices, mmult. Esa fórmula, si ustedes, como les dijera, ingresan matrices que tienen distinto tamaño, les va a marcar un error, ¿ya? Así que ahí se van a dar cuenta al tiro que obviamente no corresponde. Pero ahí tiene sus sutilezas, ya cuando vayamos trabajando más con esta fórmula también se van a dar cuenta que tiene sus pillerías y hay que tener mucho cuidado con eso. Las dos, digamos, seleccionadas, y ahora presionan Control, Shift y Enter. Y hace eso. Fíjense, si ven acá arriba, en la barra de fórmulas, fíjense que la fórmula ahora les quedó en un corchete. Dentro está la misma fórmula que ustedes ingresaron, pero quedó en un corchete. ¿Se dan cuenta? Ya. Ese corchete, en realidad lo que indica es que es una fórmula matricial, ¿ya? Y si ustedes van acá y tratan de borrar cualquier número, no los va a dejar. Porque lo entiende como una matriz. Para Excel, esos 9 números son una sola cosa y por eso no los va a dejar hacer ninguna operación ahí, ¿ya? Mire, acá al lado voy a hacer lo mismo o no, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Ahí, voy a poner un poco de otro color. Está de nuevo seleccionado todo, ¿cierto? Voy a hacer el mmult. Aquí. Aquí. Ya. Está igual. Pero voy a presionar solamente Enter. Calculó lo mismo, ¿cierto? Pero fíjense que acá arriba no quedan corchetes. ¿Ya? Y si aquí, por ejemplo, yo hago esto. Perder ahí. Va, ¿qué pasa? Un segundo. Ahí sí. Fíjense. Ah, no lo altera. Tiene que no hacer lo que yo quiero. Pues se fijan que cuando, o sea, a ver, no, les explico lo que estaba haciendo en el teclado en realidad, que obviamente eso ustedes no lo pueden ver. Estaba borrando, digamos, me posiciono por ejemplo ahí en el 2, le hago suprimir y no me hace lo mismo que antes, ¿cierto? No me marca el error en el fondo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo voy ahí, a la esquina, a la primera, era por eso que no me funciona, porque hay que hacerlo en la esquina. Por ejemplo, si hago esto, mmult, bla, bla, más 1, y lo ejecuto, fíjense que a toda la matriz le sumo a 1. ¿Se fijaron? Que hizo la operación, ¿verdad? Eso acá no lo hace, no lo permite hacer, marca un error si lo hacen. Entonces, esa es como la diferencia entre hacerlo con Enter, que está, vamos a escribirlo aquí, después les voy a subir obviamente esta planilla, Enter, esto es el Control, Shift, Enter. Esa es como la diferencia de hacerlo una con otra, es simplemente que aquí podrían hacer operaciones con los números adicionales, ya no solamente la multiplicación. Y la primera versión no los deja. A veces uno no quiere que eso se pueda alterar, así que pues la matricial sirve. Y en otros casos, si uno sí quiere alterar, entonces ahí le sirve la otra. Depende en realidad de lo que uno quiera. Normalmente, ¿cierto? Lo lógico sería que ustedes trataran de proteger la multiplicación para que no se vea alterada, ¿de acuerdo? Porque, no sé, pues si después pueden borrar un número, alterarlo de alguna manera, ¿cierto? Se les van a también a alterar todos los demás cálculos que dependan de ahí. Entonces, lógicamente que uno no quiere eso, la mayoría de los casos. Eso simplemente es la forma entre hacerlo con Enter o con el Control Shift Enter, ¿ya? Tienen que tener más en cuenta la posibilidad de que se altere para no equivocarse involuntariamente, ¿cierto? Ahí en la aplicación. ¿Les funcionó? Sí, profe. Al principio creo que tuve un error en el apretar el enter y me salía un cero nomás.
pero después lo reinicié, o sea, lo hice ¿Ya? de nuevo, y ahí me dio el resultado completo. Ya. A mí me sale cero. ¿En todas las posiciones? No, en la primera celda. No, pero no te sale el resto de los números. No, no me sale el resto de los números, solamente Ah, el ya. cero. Ya, por eso, porque ahí, por ejemplo, por eso hay que seleccionar toda el área de destino primero. Por eso hay que seleccionar las 9 celdas donde van a estar los números y de ahí ingresar la fórmula y ejecutarla. Porque si lo haces solo en una, te devuelve eso, te devuelve la primera celda y te hace el cálculo de la primera fila con la primera columna y nada más. Por eso hay que seleccionar toda el área de destino antes. Y de hecho, o sea, más encima, esto, si por ejemplo, en vez de ver si no seleccionas 3x3, si por ejemplo seleccionas 2x2, va a ser lo mismo. Te va a calcular esas primeras 4 celdas. No te va a avisar que tu multiplicación es más grande. No te avisa que las matrices originales dan para algo más grande, ¿de acuerdo? Eso es como un detalle que tienen las fórmulas matriciales de Excel. Tú tienes que darte cuenta del tamaño del resultado para hacerlo bien, porque Excel no te va a avisar que estás haciendo menos de lo que debes. ¿Ya? Prueba eso. Prueba marcando las 9 posiciones primero y después ejecuta la fórmula. ¿Funciona? Sí, profe, ahora sí me funcionó. Ya viste, si ese es el detalle, que hay que marcar antes la zona, ¿ya? Y la otra forma que les iba a mostrar es, si seleccionemos aquí de nuevo 9 celdas, pongámoslas con otro color, que en realidad, bueno, esto técnicamente es igual. Ya, seleccionan la zona de destino y lo otro, como les decía, es presionar aquí, ¿ya? O sea, es decir, es igual. Seleccionan ahí y este, cierto, es el asistente que trae Excel para buscar fórmulas. En particular, las fórmulas de matriciales están dentro de matemáticas y trigonométricas, la sección. Y dentro de esto, bueno, hay que ir a buscar dónde está. Están por orden alfabético. Y hay varias que son matriciales. Esa está MMults, ¿viste? Ahí se va a abrir esto. Y aquí pueden ingresar, ¿cierto? En este cuadro de diálogo, las matrices. ¿Ya? Aceptar. Y lo calcula, fíjense, las 9 posiciones las hace de inmediato, obviamente yo ya las tenía seleccionadas y ahí es el equivalente al Control Shift Enter. Curiosamente, y por algún motivo que vaya a saber uno qué pasó, no todas las fórmulas matriciales están ahí juntas, ¿ya? Hay por lo menos un par de fórmulas que no están dentro de esa lista y que sí existen. Y obviamente en su momento ahí las vamos a ver. Pero no sé, ¿a quién les habrá pasado? Que se les pasó, digamos, se olvidaron de incluirlas en esa lista y en ese asistente, ¿ya? Pero bueno, por lo menos la multiplicación sí está y no, y digamos, o sea, en general vamos a ocupar súper pocas fórmulas de matrices, o sea, esta, la de inversa y qué sé yo, son como 3 fórmulas en el fondo que solamente ocupamos. Así que no es como que no es difícil de memorizar, en el fondo, ¿cierto? Las fórmulas particulares que vamos a ocupar. ¿Dudas? A mí, profe, yo lo hice como lo hizo en el cuadrito verde y también me da cero. La probé 2 veces y no sé por qué. Pero marcas, o sea, marcas igual la zona de destino antes, completa. Sí, ¿Ya?
y después de aplicarla no te da. Mira, si quieres puedes compartir pantalla para revisar, pues para que hagas el procedimiento a ver qué te puede faltar. ¿Te tinca? Bueno, Ya, déjame dejar de compartir la mía. Ya, ahí comparte la tuya y vemos qué cosa tienes distinto como para tratar de ver. él lo está viendo. Sí, ya. Em, Voy a, Seleccionas, sí. ahora sí. Ahora sí. Ahí, ya. Aquí. Mult. Sí. Ya, punto y coma. A este tengo que hacerle punto y coma. A la Sí, 1. porque, o sea, entre las dos, separando las dos matrices, tienes que ponerle el punto y coma para que reconozca cuál es la primera y la segunda. Incluso aquí entonces. Sí. Entonces yo creo que eso me faltaba, profe. Puse- Ahí me Pero parece dio. que sí, pues te marcó, te lo puso como entre comillas, parece, ¿no? Sí, mire, No, bórrale esas comillas, sí. Es que hay dos, y aquí hay dos puntos y coma, por eso. Ahí sí. le diría ese. Punto y coma. P. No, pero es que pones dos puntos y coma, por eso como que te lo vuelve se lo malinterpreta en el fondo. Le pongo a aceptar ahí entonces nomás. Sí, P. ya, pero vuelve arriba, vuelve a la fórmula. Qué raro. Ya no, empieza de nuevo. Que hay algo, en algún momento no debería, como te dijera, cerrarse el inspector. Lo voy a marcar. Sí, es igual. El FX, ya, mmult. Aceptar. Pero, ¿qué presionaste? Enter, ¿o no? Eh, Recién puse aceptar. Pero con el mouse y le pusiste aceptar o presionaste enter. Doble clic. Ya, es que parece que por eso que se te cierra el asistente y no debería cerrarse, porque ahí puedes ingresar los parámetros. Ahí no lo Pero ve esto, usted. mira, pero esto igual debería funcionar, o sea, si haces seleccionar las matrices y después, ¿cierto? Ya, punto y coma al tiro. Ese. Cuando le pongo punto y coma me No, tira si las cosas. viste, sí, pero puede hacer algo, fíjate, de tu configuración del Excel que el punto y coma lo entiende de otra manera. Pero ahí no O me algo tiró del error. teclado, o en la configuración del teclado. Pero mira, bórrale las comillas y el otro punto y coma que hay para que quede solo uno. Ahí. Y ahora presiona el Control Shift Enter para ver si lo hace. Y así lo Ya. calcula. No, pero es que es raro que se te cierre el asistente, porque normalmente, o sea, si uno hace, no, pero que hace doble clic. Si estás con el asistente y le haces un solo clic, digamos al aceptar, te debería llevar a la pantalla donde te pregunta por los parámetros. Entonces, pues, tú te saltas una pantalla, aparece en el asistente. Ya, ya. No, pero creo que igual era, al final igual hay que darle a control shift enter. No, o sea, si En vez de está de esta apretar. manera, sí. Si se te cierra el asistente, sí, pues si no, al aceptar el asistente debería hacerte el cálculo. Pues mira, haz la prueba de nuevo, pero en el asistente no hagas doble clic, sino que hazle clic en aceptar nomás, po. Ya. Ya, Aceptar aquí. aceptar, ¿sí? No, mira qué raro, tu Excel funciona distinto.
Por algún motivo funciona distinto. Pero ahí usted no ve la matriz, ¿Cómo? porque aquí me pregunta el mmult matriz 1 y matriz Ah, 2. ya, Ah, no, usted no esa lo es, pues. ve. No lo veo. Ah, ya, seguramente estás con doble pantalla o algo, por eso no se ve. Ya, Ah, ahí, ok. aceptar. Pongo aceptar. Con aceptar no me sirve, quizás que pueda hacer con el control, porque recién. Mm, no, de hecho, mira, si pinchas ahí, pincha la fórmula, dentro de la barra fórmula, arriba ¿Ya? nomás, ahí mismo, que actívala en el fondo. Sí, la activé. Esa no, claro, ahora presiona Control Shift Enter. Sí, Control también Shift se puede hacer Enter me eso. sirve. Cuando uno se Me sirve. equivoca y de repente si hiciste eso, por ejemplo, de que la fórmula te quedó solo en la esquina, en realidad ahí en ese momento tú puedes marcar la zona de destino, activas la fórmula de nuevo, pinchas en la barra fórmula para dejar el cursor adentro y si ahí haces Enter Shift Enter te calcula. No hay para qué borrar la fórmula ni hacerla no. Ahí te la extiende. También se Ah, puede ya, hacer ok. eso. Ok, ya. Ya. Dejo de compartir. Sí, es raro, fíjate que no, al presionar aceptar no haga el cálculo completo. Pero bueno, Excel es así, o sea, en todo caso, normalmente pasan esas cosas que en ciertos computadores, por alguna configuración puntual que de repente uno tiene, hacen las cosas diferentes. O bien pasa harto con digamos, ¿cómo te dijera? Los teclados, que de repente el teclado es ligeramente distinto y eso hace que la cuestión no se comporte igual. Así que ahí siempre hay como que tener ojo, pero al final son siempre como pillerías, como cosas súper cercanas en el fondo lo que hay que hacer. Ya. Eso, bueno, una fórmula matricial en Excel, ya vamos ahí a ver, obviamente nos van a aparecer bien pronto otras. Otras definiciones, antes de volver ahí a Excel para ver otra cosa. Hay matrices especiales, que en realidad esto como suena medio obvio, pero si tiene por ahí, vamos a ver más adelante, de hecho en el próximo curso, que si tiene una utilidad práctica. Existe lo que se llama la matriz cero, que por muy raro que parezca, ¿cierto? Es literalmente una matriz que tiene puros ceros, ¿ya? ¿Eso en qué se usa? Por ejemplo, cuando veamos cadenas de Markov más adelante, las cadenas de Markov, por ejemplo, hay uno de los métodos que tiene, consiste, o sea, o necesita que uno construya una matriz de varias secciones, de varios datos, digamos, que vienen de distintas partes. Y esa construcción de una matriz más grande, hay partes que van con puros ceros, ¿ya? Y por eso en el fondo uno, para referirse a eso de manera genérica, usa estas cosas, por ejemplo, la matriz cero, para decir, ok, por ejemplo, toda esta sección es una matriz cero, ¿ya? Para no tener que estar explicitando cada una. Por eso se define la matriz cero. La matriz identidad, esta la vamos a encontrar harto, varias veces, ¿cierto? En distintas partes. La matriz identidad es una matriz que, como ven ahí, ¿cierto? Tiene unos en la diagonal, de partida es cuadrada. Siempre es cuadrada, misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Y tiene unos en la diagonal, ¿ya? Y todo el resto son ceros. Esta matriz en los sistemas de ecuaciones y en varias cosas que vamos a ver es una referente para ciertas etapas del proceso, ¿ya? Y tiene su significado especial, digamos, la matriz de identidades tiene bastante importancia dentro de muchos de los cálculos y procedimientos que se hacen en el álgebra. Matrices fila y matrices columna, ¿cierto? Se le llama, si ustedes se encuentran con ese término en alguna parte, se refiere obviamente a que es una matriz que tiene una sola fila o una sola columna, según el caso. Lo pueden encontrar también con el nombre de vectores. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Les pueden hablar de vectores o de matrices, pero en el fondo siempre va a ser una fila o una columna, ¿ya? De números. Las matrices cuadradas, bueno, recién se los mencioné, ¿cierto? Son matrices que tienen la misma cantidad de filas y columnas. Hay cosas particulares, como vamos a ver más adelante, de las matrices cuadradas que son características y que sirven para ciertos procedimientos. En terminología de aquí, es importante recordar que si hablamos de diagonal
de una matriz, ¿cierto? Nos referimos a los numeritos, ¿cierto? Que van de allá arriba, ¿cierto? De la primera fila por el lado izquierdo, descendiendo en diagonal, ¿cierto? Hasta el último número en la última fila, en la última columna, ¿cierto? Por el lado derecho. Esa diagonal en el fondo, ¿cierto? También vamos a ver en este momento su relevancia. Y si la matriz no es exactamente cuadrada, igual se puede hablar de una diagonal principal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si esta matriz tuviera una columna más, su diagonal principal va a seguir siendo el -1, 3, 4, 7. Que me falta otro número para llegar no importa, ¿ya? Porque aquí hay otra columna, por ejemplo, pero eso no importa, ¿ya? -1, 3, 4, 7, esa es su diagonal principal. Al revés, si por ejemplo esta no existiera la última columna, la diagonal principal de esta seguiría siendo -1, 3, 4, ¿ya? Y no es problema que aquí me sobre una fila, porque diagonal principal se habla así cuando la matriz no es cuadrada. Y si es cuadrada, se le dice solo diagonal y esa efectivamente es, ¿cierto? ¿Cómo te dije? La diagonal perfecta, ¿cierto? Porque en la última cifra va a terminar ahí abajo, en la última fila y última columna. Las triangulares, cuando se habla de triangular superior o inferior, en realidad es algo súper sencillo. Son matrices que, con respecto a la diagonal, la triangular superior solamente tiene números desde la diagonal hacia arriba y abajo son puros ceros. Y la triangular inferior es al revés, tiene números en la diagonal y tiene de ahí números para abajo, pero no tiene números arriba. ¿De qué sirven estas dos cosas, cierto? Vamos a ver que en sistemas de ecuaciones, cuando uno empieza a hacer transformaciones de las matrices para obtener los resultados, uno lo que necesita lograr es llegar a una triangular superior o triangular inferior. Y que si tienes tu sistema planteado de esa manera, ya puedes conocer el resultado de una manera súper sencilla. También en su momento, obviamente, vamos a repasar eso ya con ejercicio. También, bueno, estas matrices tienen nombre especial, la matriz diagonal. Si los componentes distintos de 0 solamente están en la diagonal, ¿ya? Como se ve ahí, ¿cierto? Por ejemplo, 4, 3, 8 es solamente la diagonal y todo el resto es 0. También, ¿cierto? Hay procedimientos que para obtener el resultado tienen que llegar a esto primero, a una diagonal, y de ahí, ¿cierto? Obtienen, ¿cierto? Los valores que necesitan. La traspuesta. La traspuesta, ¿cierto? Aquí en esta traspuesta vamos a volver a Excel un poquito, pero en realidad es una cuestión súper sencilla. Imagino que quizás la han escuchado hablar. La matriz traspuesta en realidad es en la matriz original cambiada, ¿cierto? De las posiciones, los números cambian de posición, invirtiendo, ¿cierto? La posición de la fila con la columna, ¿ya? Nosotros, ¿cierto? En delante escribimos, por ejemplo, como dice aquí, A sub ij, un elemento A sub ij. La traspuesta de esta matriz, en realidad, ese número A sub ij lo va a poner en la posición JI. Hace ese cambio, ¿ya? Lo que era la fila pasa a ser la columna y la columna pasa a ser la fila como índice y obviamente el número se mueve. Es como si ustedes pescan la matriz y la rotan desde la diagonal, en el fondo. Eso es lo que se hace con la traspuesta. Ahí vamos a ver manualmente, ¿cierto?, qué significa transponer algo y también en Excel, ¿cierto? Hay dos formas de hacerlo, una con fórmulas y otra artesanal, que es copiando y pegando. Existe dentro del mundo de las traspuestas, casualmente, ¿cierto?, las matrices simétricas. Y las matrices simétricas tienen, ¿cierto?, la característica de que si ustedes las transponen, quedan iguales, ¿ya? Desde la diagonal, o sea, la diagonal puede ser distinta, obviamente, pero, o sea, en realidad, ciertos números, digamos cualquiera, pero de la diagonal para arriba y de la diagonal para abajo, cuando ustedes la transponen, les quedan exactamente iguales, ¿ya? Son como, y de hecho, tienden a de repente aparecer esta clase de matrices por ahí. Ya. La primera, por ejemplo, si la matriz original es esta, 2 filas, 4 columnas, la traspuesta de esta matriz es, obviamente, 4 filas, porque eran 4 columnas, ahora pasan a ser filas, y si eran 2 filas, pasan a ser 2 columnas. Entonces me queda, en vez de 2 por 4, me queda de 4 por 2. Esa es la traspuesta.
Y si se fijan los números, antes lo que era 1, 2, 3, 4 era la primera fila, ahora pasa a ser la primera columna, 1, 2, 3, 4. Lo que era la segunda fila, 5, 6, 7, 8, pasa a ser la segunda columna, 5, 6, 7, 8. Y así, si hubiera más fila, esa fila pasa a ser una columna en la traspuesta. Eso es transponer simplemente. Hay varios procedimientos ya de matemáticos que ahí vamos a encontrar en su momento que hablan de la traspuesta. Ojo con eso, ¿cierto? Fíjense si aparece esa T, ¿cierto? Que es lo que indica que es traspuesta, porque si no la transponen, obviamente, por ejemplo, van a tratar de multiplicar matrices que no se pueden multiplicar, porque no corresponde, digamos, por orden de magnitud no corresponde hacer la multiplicación, pero con la traspuesta la multiplicación sí está definida. Entonces ahí siempre ojo con eso, ¿cierto? Acuérdense de ver si aparece o no aparece la T. La otra matriz, la que está abajo, esa matriz pequeñita, es, por ejemplo, simétrica, porque si la transponen, menos 1, 2 y 2, 3, ¿cierto? Les va a quedar igual, pues. Ese menos 1, 2 va a pasar a ser una columna, menos 1, 2. Y ese 2, 3 va a pasar a ser columna, 2, 3, igual. Va a quedar exactamente igual a esta y eso, ¿cierto? Es como una matriz simétrica. Transposición en Excel. Vamos a verla. Vamos aquí, bueno, hagamos otra hojita, pero podemos copiar esta misma. Ya, copiamos esa misma matriz, la copiamos acá. Ahí, agrandemos un poco esto. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí. Ya. Sí, profe. La traspuesta, como les decía, se puede hacer de dos formas. Esto lo vamos a copiar acá abajo también. Ya. Forma 1. Existe la fórmula transponer, ¿ya? Y curiosamente, esta es una de las fórmulas que en la parte de funciones trigonométricas no aparece. Yo no sé, puede que esté categorizada de otra manera dentro de las fórmulas, ¿de acuerdo? Pero no, yo nunca encontré en qué sección la pusieron, pero existe, digamos, la fórmula transponer y como ven tiene un solo parámetro, porque aquí lo que se transpone es una matriz en particular, ¿cierto? Y actúa igual que la otra, ¿cierto? Es transponer, marca la matriz y control shift enter hace la transposición. ¿Se fijan? 1, 2, 3 era primera columna acá, 1, 2, 3 ahora es una fila. 0, 1, 2 era columna, 0, 1, 2 acá es fila. 1, 1, 0 era tercera columna, aquí 1, 1, 0 es tercera columna. ¿Se dan cuenta? Hacerlo con fórmula tiene la gracia que si ustedes aquí obviamente alteran un número, si por con cosas después se dan cuenta que algo tipearon mal en la matriz original, cuando cambian ahí los números, ¿cierto? Va a cambiar también obviamente todas las operaciones que vienen adelante, les queda ligado y se actualiza automáticamente. Eso es lo bueno de ahí. La otra forma es hacerlo más carretero, que es seleccionar, por ejemplo, esto, copiarlo a una copia simple, y después hacer lo que se llama, ¿cierto?, un pegado especial. Que aquí hay dos formas. O sea, pegado especial está ese botón que les va a transponer, fíjense si lo presiono, quedó traspuesta. Y esto copia, obviamente, si se fijan aquí no hay fórmula. Copió los valores, simplemente que hizo la transposición que yo quería. Y la otra forma de hacer esto mismo, que es, obviamente, vamos a seleccionar acá otra parte. Copio. Es en realidad yendo a pegado especial acá. ¿Cuál es la gracia de esto? Que se abre este cuadro de diálogo. Transponer está acá abajo. Tienen que marcar. Pero hacerlo a través de este cuadro de diálogo sirve cuando ustedes no quieren alterar el formato de donde llega. Si lo hacen con el botón que lo hice recién, ese botón sobrescribe cualquier formato. Por ejemplo, aquí yo lo tenía blanco con rayitas negras y esto era igual, entonces no se notó. Pero, por ejemplo, si aquí esto hubiese sido amarillo y acá el destino verde, y ustedes lo copian, le dicen lo que yo hice recién, les va a cambiar el color, porque ustedes de repente no quieren hacer eso, ¿cierto? Quieren que les mantenga el formato del lugar de llegada. En ese caso,
hay que presionar aquí valores, ¿ya? Y ahí solamente lo que va a transponer en realidad es los valores. Me marcó un error porque en realidad no, ya estaba en la parte original. Valores, transponer, y ahí. Se ve igual en apariencia, ¿cierto? Pero en realidad solamente me pegó los números y no todo el formato, que es lo que normalmente Excel hace. Ahora, esto, como copia los números, si ustedes modifican el original, lógicamente que no va a alterar lo que está abajo porque el otro está pegado simplemente como valores, ¿ya? ¿Sirve a veces? Sí, sirve a veces hacerlo así. Uno de repente lo que quiere es hacer una prueba temporal o cualquier cosa, o quiere salvar resultados parciales. En realidad hay como 1000 motivos por los que uno quisiera en realidad no ligar por fórmula, ¿cierto? Los números a la posición original. Y ahí obviamente le sirve hacer esto, copiar valores solamente para guardarlos, los numeritos, y no arriesgarse, ¿cierto? Que los números sean alterados de alguna manera por algún cambio. Tienen nomás que acordarse que si después hacen más cálculos en base a estos números y después cambian los originales, estos números están pegados. Ahí ustedes tienen que recordar bien que hicieron el cambio, ese cambio. Eso es transponer en Excel. De ahí vamos a ocuparlo, ¿cierto? Los distintos procedimientos que vamos a ver más adelante. Nos va a volver a aparecer la transposición. ¿Lo hicieron? ¿Funcionó? Sí, profe. A mí me funcionó bien. Y bueno, lo último por hoy, esto de las propiedades de las operaciones, ¿ya? Aquí hay hartas propiedades, como ven. Y esto es lo que yo les decía, que en realidad memorizar esto no tiene mucho sentido, ¿ya? Porque uno siempre puede ir acá a referirse, digamos, a revisar de cuáles son las propiedades. Pero igual son hartas cosas lógicas en el fondo. Aquí hay temas de operatoria, como pueden ver acá abajo, por ejemplo, cómo aplicar escalares, el orden en que se pueden aplicar escalares y que da el mismo resultado. Si hay más matrices sumando, que dan los mismos resultados los órdenes, por ejemplo, si suman un par y después el otro. Acá, lo importante, por ejemplo, esto es interesante, multiplicación de 3 matrices. Se puede hacer, no hay ningún problema. Si es que de a pares las multiplicaciones están bien definidas. Por ejemplo, si quieren hacer A por B por C, se puede, siempre que A por B esté definido y B por C esté definido. Si eso está bien, entonces después van a poder hacer la multiplicación. Pero aquí no pueden multiplicar las tres cosas al mismo tiempo. Eso es como fórmula, la definición de fórmula no existe. Hay que hacerlo por pares. Pueden hacer A por B y ese resultado después por C, o al revés. Hacer B por C primero y después le multiplican A, pero en el orden que aquí aparece, ¿cierto? Como corresponde, porque aquí si las multiplicaciones importa el orden. ¿Ya? Eso es un resultado como bien interesante. En general esto también hay que mantenerlo en cuenta. A por B es distinto de B por A. Incluso aunque esté definido, aunque se pueda hacer A por B y B por A por el tamaño de las matrices, normalmente no dan el mismo resultado. Ojo, ¿ya? Y acá, bueno, hay otras cosas de transposición y cosas por el estilo, ¿cierto? Que pues, en algunos métodos más adelante, ¿cierto? Van a aparecer puntualmente de repente ese tipo de la utilización de esto, ¿ya? Pero eso en su momento lo vamos a revisar. Por ahora, como les digo, esto no necesitan aprendérselo a memoria, no es algo que se ocupa así tan sistemáticamente y tan a cada rato. Pero sí se los dejo de referencia para que lo puedan consultar, ¿ya? ¿Dudas? Y ahí la próxima clase ya empezamos con la otra parte, que es un sistema de ecuaciones, así que por ahora en realidad me interesa ver lo básico de matrices y de terminología para obviamente de ahí ir a trabajar con los sistemas de ecuaciones. ¿Consultas? ¿Dudas? Por mi parte, no, profe. Yo, ¿No? claro. Yo tampoco, profe. Ninguna duda. Bueno. A ver. Entonces, ya, como les decía también la otra vez, bueno, la clase va a quedar grabada en este canal, después, ¿cierto? Se
se puede acceder aquí mismo, dentro del grupo del curso. Pero yo también, ¿cierto? Les contaba que siempre hago un respaldo en YouTube, en una lista de reproducción. Así que eso voy a tratar de hacerlo hoy día, si no, relativamente siempre lo hago luego. Y ese link a la lista de reproducción de YouTube lo voy a publicar en el portal, pues se los voy a dejar ahí, ¿cierto? Permanente siempre. Y después cuando lo accedan van a ir viendo que en realidad a la lista de reproducción se le van a ir agregando los videos de las demás clases. Y las pongo obviamente en orden con la fecha en que se hizo. Como les decía, porque muchas veces para muchos es más fácil acceder a YouTube que a, digamos, ¿cómo se llama? Al Teams, ¿ya? Así que nada, también les voy a subir la PPT y ahí, bueno, ahí tengo otra guía y cosas, hartas cosas que en realidad les voy a subir para que las vayan viendo en su momento, ¿de acuerdo? Así que nos veríamos ya la próxima semana. Y ahí vamos a seguir con otro tema, ¿cierto? Que ya es matrices. Y ahí de nuevo vamos a trabajar en Excel, pero también tenemos que ver un poco las metodologías, perdón, matrices en el sentido de sistema de ecuaciones, que en realidad es como el tema principal quizás que nos interesa con las matrices por ahora, ¿ya? Si no hay dudas, nos veríamos el próximo martes, o sea, miércoles, perdón, ¿ya? Hasta luego, profe. Bueno, Buena semana. Chao, profe. chao, chao.